Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su dosis diaria de todo lo que ocurre en el fascinante mundo de las celebridades. Hoy prepárense porque vamos a desgranar una historia que ha mantenido a muchos con el corazón en un puño, una historia de amor, pasión y sacrificios. Si hablamos de Can Yaman y su presunta devoción por Demet Özdemir. ¿Hasta dónde puede llegar un hombre por el amor de una mujer? Pues parece que Can Yaman está dispuesto a demostrárnoslo. Así que si son tan curiosos como yo por saber los detalles de este supuesto romance y lo que implica, quédense conmigo hasta el final. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita. Así nunca se perderán ninguna de nuestras exclusivas. Seamos honestos, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en la serie Erkencikus fue simplemente explosiva. Era palpable, ¿verdad? Esa chispa que hacía que millones de espectadores suspiraran y soñaran con que esa magia traspasara la pantalla. Y vaya que lo hizo. Desde que la serie terminó, los rumores sobre su relación no han cesado. Al principio eran solo susurros, especulaciones que flotaban en el aire digital. Pero con el tiempo esos susurros se convirtieron en rumores más firmes, alimentados por apariciones públicas, comentarios ambiguos y, por supuesto, la intensidad de las redes sociales. Y ahora parece que las cosas han llegado a un punto donde no se trata solo de coqueteos y miradas cómplices, sino de algo mucho más profundo, algo que podría estar definiendo las decisiones profesionales y personales de nuestro querido Can Yaman. Se dice, y los indicios son cada vez más fuertes, que Can Yaman estaría dispuesto a dar un giro de 360 grados a su carrera e incluso a su vida, todo por amor a Demet Özdemir. Imaginen la escena, un actor consolidado con una carrera en ascenso imparable, que decide pausar, reestructurar, quizás incluso sacrificar oportunidades internacionales, porque una persona ha llegado a su vida y ha movido todos sus cimientos. Y esa persona, para muchos, es Demet Özdemir. La actriz, también muy talentosa y querida, con una carrera igualmente prometedora, parece ser el epicentro de todas estas supuestas decisiones radicales. Los detalles que han ido saliendo a la luz son fascinantes y cada vez más concretos. Hablamos de la posibilidad muy seria de que Can Yaman esté reconsiderando proyectos ya firmados o en profunda negociación, especialmente aquellos que lo llevarían lejos de Turquía por largos periodos. ¿Por qué? Pues porque la distancia, dicen las fuentes más cercanas al entorno del actor, no es algo que esté dispuesto a experimentar con Demet en este momento de sus vidas. Esto es un salto cualitativo en la relación. No es solo un pasatiempo de verano o un romance fugaz, de esos que tan comunes son en el estrellato. Hablamos de un compromiso que parece ser serio, tan serio que podría influir de manera determinante en el futuro profesional de uno de los galanes más cotizados y admirados del momento. Y aquí es donde entra la parte intrigante y que ha generado mayor revuelo en los círculos de la farándula. ¿Qué tipo de proyectos estarían en la cuerda floja o siendo considerados para ser pospuestos o incluso rechazados por Can? Se habla con insistencia de producciones europeas de gran calibre, de oportunidades únicas en Hollywood, de esos proyectos que para muchos actores representan la cúspide de sus aspiraciones profesionales, el trampolín hacia la consagración internacional. Si realmente está poniendo todo eso en pausa, o incluso en la balanza de su vida personal, solo demuestra la magnitud de sus sentimientos hacia Demet. No es una decisión fácil ni trivial renunciar a oportunidades de esa envergadura. Implica una fe ciega en el presente y en la solidez de la relación que comparte con Demet Özdemir. Por otro lado, y añadiendo una capa más de complejidad a esta intrincada historia, también se rumorea que Demet Özdemir no estaría completamente convencida de los proyectos internacionales de Can, o quizás ella misma busca un enfoque más centrado en su carrera en Turquía por el momento. Si esto es así, entonces estaríamos hablando de una negociación, de un delicado equilibrio que ambos buscan para poder construir un futuro juntos sin que la carrera de uno de ellos se vea eclipsada o perjudicada por las ambiciones y compromisos del otro. Es una dinámica de pareja fascinante, ¿no creen? Es el reflejo perfecto de cómo las relaciones modernas, especialmente entre figuras públicas con carreras tan demandantes y expuestas, implican compromisos, concesiones mutuas y un profundo entendimiento. Pensemos por un momento en la presión que debe existir sobre sus hombros. Ambos son figuras públicas muy queridas, con millones de seguidores que analizan cada uno de sus movimientos, cada gesto, cada publicación en redes sociales. Cualquier decisión importante que tomen se convierte automáticamente en noticia, en tema de debate y análisis para la prensa y sus admiradores.
Si Can Yaman decide quedarse en Turquía o priorizar proyectos locales, las preguntas serán inevitables y persistentes, ¿por qué esta decisión? ¿Está Demet detrás de esto? ¿Está sacrificando su exitosa carrera por ella? Y aunque la respuesta pueda ser un rotundo sí, y estoy feliz de hacerlo, la presión mediática y la vorágine de la opinión pública siempre estarán presentes, ejerciendo su influencia. Además, no podemos olvidar el factor de la competencia inherente al mundo del espectáculo. En este ámbito, las oportunidades son volátiles, efímeras, y aparecen y desaparecen con una velocidad pasmosa. Si Can Yaman decide alejarse de ciertos proyectos importantes, otros actores talentosos podrían ocupar su lugar, aprovechando la oportunidad. Es un riesgo considerable que asume, y ese riesgo solo puede ser justificado y comprendido por un motivo de peso, como un amor profundo y un genuino deseo de construir una vida sólida y feliz junto a Demet Özdemir. Es fascinante observar cómo las dinámicas de poder en las relaciones pueden manifestarse de formas inesperadas en el ámbito profesional. En este caso particular, parece que Can Yaman está eligiendo empoderar la relación, ponerla en primer plano, y esperar que las oportunidades profesionales se adapten a esa elección personal, en lugar de dejar que las ambiciones profesionales dicten los términos y el rumbo de su vida personal y sentimental. Es un enfoque diferente, menos común en el competitivo mundo del entretenimiento, y para muchos, admirable y digno de respeto. También hay que considerar la evolución de las carreras de ambos. Demet Özdemir ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de asumir roles diversos y de conectar con el público de manera muy auténtica y conmovedora. Si ella se encuentra en un momento de su carrera donde prefiere un ritmo más pausado, una consolidación en proyectos locales o un enfoque más personal, es completamente natural que Can Yaman, si su deseo es compartir su vida íntimamente con ella, busque maneras de alinearse con esa visión y apoyar sus aspiraciones. Y aquí viene la pregunta del millón, la que todos nos hacemos y la que genera mayor debate: ¿es esto un verdadero sacrificio o una elección consciente y plenamente feliz? Personalmente, y basándome en lo que he podido observar y analizar, tiendo a pensar que cuando el amor es genuino y la conexión profunda, las llamadas sacrificios se sienten más como decisiones alineadas con la búsqueda de la felicidad propia. Can Yaman podría estar encontrando una nueva y más profunda definición de éxito, una que incluye la estabilidad, la paz interior y la compañía de la persona que ama, más allá de los aplausos internacionales, los contratos millonarios o los premios de prestigio. Hemos sido testigos de cómo otras parejas de celebridades han navegado por aguas similares, enfrentando la dicotomía entre carrera y relación. Algunas han prosperado y se han convertido en un ejemplo de éxito en ambos frentes, otras, lamentablemente, no han resistido la presión y las exigencias del mundo del espectáculo. El factor clave que parece ser determinante en el éxito de estas relaciones siempre ha sido la comunicación abierta y honesta, el respeto mutuo profundo y la voluntad inquebrantable de ambos para hacer que la relación funcione a pesar de las adversidades y las presiones externas. En el caso de Can y Demet, si estos rumores de sacrificios son ciertos, significan que ambos están invirtiendo activamente en la construcción de un futuro sólido y compartido. Los fans, por supuesto, tienen opiniones encontradas y diversas. Algunos apoyan incondicionalmente esta posible decisión de Can, admirando su devoción y su valentía al priorizar sus sentimientos. Otros, más centrados en su éxito profesional, esperan sinceramente que no pierda el impulso imparable que ha construido en su carrera. Pero al final del día, y es importante recordarlo, es su vida, sus decisiones personales y profesionales. Y si él se siente feliz, realizado y en paz al priorizar su relación con Demet, ¿quiénes somos nosotros para juzgar o cuestionar sus elecciones? Lo que sí queda claro, y es un hecho innegable, es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, sea cual sea su estado actual o futuro, sigue cautivando la imaginación de millones de personas. Y la idea de que un hombre exitoso y en la cima de su carrera esté dispuesto a reconfigurar su vida y su trayectoria profesional por amor es, en sí misma, una historia digna de ser contada, analizada y admirada. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades en la vida, sobre el verdadero significado del éxito, la felicidad y el amor en nuestras propias existencias. Así que, recapitulando un poco lo que hemos explorado hoy en este análisis detallado, lo que hemos puesto sobre la mesa es la creciente evidencia y los fuertes rumores que sugieren que Can Yaman estaría dispuesto a hacer importantes concesiones en su carrera, incluso posponiendo o rechazando proyectos internacionales de gran envergadura, todo por amor a Demet Özdemir.
Se habla con insistencia de una alineación de prioridades, donde la relación sentimental toma un papel central y preponderante, influyendo de manera directa y significativa en las decisiones profesionales del actor. Es un escenario que pone de manifiesto la profundidad de sus sentimientos, un compromiso que parece ir más allá de la superficie y de las apariencias. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por los entresijos del corazón y la carrera de Can Yaman y de Method Demir. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación tan delicada y fascinante. ¿Creen que Can Yaman está haciendo lo correcto al priorizar su relación? ¿Hasta dónde llegarían ustedes por amor? Déjenme sus comentarios aquí abajo, cuéntenme todo, sus impresiones, sus reflexiones. Me fascina leer sus opiniones y debatir de forma respetuosa con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, lleno de exclusivas, análisis y las últimas noticias del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de estas historias y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para que sigamos creciendo juntos y para que sigamos trayéndoles lo mejor de lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más sorpresas. ¡Chao!